Venimos fuertes este fin de semana, les prometí, creo que fue el viernes pasado a mediodía, puse un tuit diciendo este fin de semana tenemos un entrevistón y lo prometí, no es deuda. Tenemos hoy a Alejandro Rojas, que hace poco presentó con un amigo, un inspector de Policía Nacional que se llama Javier Rodrigo, un librazo tremendamente necesario. Yo creo que llega a ser una cuestión de necesidad porque van a tener que tener ustedes la capacidad para poder combatir determinados comisariados políticos, los tiempos oscuros que nos esperan, el famoso delito de odio al que se puede enfrentar hoy en día cualquier ciudadano con petición de años de cárcel. Y tienen que estar ustedes bien instruidos, tienen que saber bien de lo que están hablando, y para eso les traemos hoy un librazo que se llama Hacia una Europa islamizada, el desafío migratorio musulmán, una guerra híbrida no declarada. Eso de la guerra híbrida ahora nos lo va a explicar Alejandro, porque vendría a ser lo que ustedes en el argot de la calle normalmente llaman invasión y que les puede meter a ustedes 4 años y medio en la cárcel. Pero Alejandro, enhorabuena por esta publicación. Cuéntanos cómo escribiste este libro, cuál era la necesidad. Yo de jovencito pues fui becario en Marruecos de Comercio Internacional, y en la Cámara Española de Comercio pues hice estudios de mercado. Después trabajé en la Comisión Europea en Bruselas y en alguna fundación alemana, y también he sido observador internacional en los Balcanes, en sus misiones de la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en 2 misiones de Bosnia-Herzegovina y de Croacia. Aparte de cuando ya volví aquí, pues trabajé en la Agencia de Desarrollo Empresarial y Económica Vasca, sí, en el Departamento Internacional. Bueno, efectivamente, pues es un libro, como te decía antes de estar en antena, de 700 páginas, y tardé 2 años y medio en escribirlo. ¿Y por qué hice esto? Pues la verdad es porque me inquieta mucho el presente y el futuro que tenemos, y de alguna manera yo quise aportar mi granito de arena concienciando y advirtiendo a mis conciudadanos, a la sociedad en la que vivo y a la que pertenezco, de los riesgos que estamos asumiendo, que nos intentan ocultar, cuando no engañar, cuando no blanquear, cuando no intimidar, amordazar, acallarnos. Y estamos viendo unas primeras manifestaciones que vemos todos los días de delincuencia, de inseguridad, también de abuso de ayudas sociales por parte de una población que no es afín a nosotros, en número creciente, se llama masivo, descontrolado, pero en número creciente, tanto por inmigración como por nacimientos en España y en Europa. Y entonces, pues yo quise ver cómo estaba la situación en los 8 países que analizo en profundidad en Europa, que son Francia, Suecia y Dinamarca, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Suiza. Wow. Y ver cómo es la situación de esas comunidades musulmanas en nuestras sociedades, también hay que decirlo entre comillas, libres occidentales, y que pudiera ser el espejo de lo que muy pronto, al ritmo que vamos, nos espera en España. Y lo asumí como una obligación y como un deber para con la sociedad a la que pertenezco y en la que vivo. Y a la que mis padres, mis abuelos, yo mismo, probablemente tú también, todos, hemos contribuido con el único fin de que fuese mejor cada día. Y la estamos poniendo en riesgo. Nos agarramos como un clavo ardiendo a tus argumentos, al contenido de tu libro. Hemos conocido todos el caso en Reino Unido, el caso de Rotterdam, de esas violaciones de menores, de niños durante décadas. Conocemos los guetos que ya existen a muy poquitos kilómetros del Parlamento Europeo. Y en Molenbeek conocemos también los guetos que podemos atravesar caminando por cualquier ciudad española, en Barcelona, por ejemplo, en algunas zonas de Almería. ¿Cuál es la realidad que está afrontando ahora mismo España? Y quiero que me digas, sobre todo, ¿queda sobredimensionado, exagerado, es una hipérbole el hablar de una invasión islámica en este momento en España? Voy a decirte 2 cosas antes. Primero, estoy intentando, con mucho esfuerzo, porque tengo una cantidad ingente de información, escribir un segundo libro, mucho más ambicioso que las 700 páginas del que estamos hablando, sobre la España actual. En la misma temática, la inmigración musulmana, en nuestro caso mayoritariamente magrebí, marroquí y argelina,
en España y con algunas dificultades pues estoy intentando retomar el principio. En segundo lugar, en mi libro abordo con mucho detalle los casos de Rotherham y Rochdale en Gran Bretaña, sí, porque esto ocurrieron en la última década del siglo pasado. Lo que pasa es que Elon Musk lo sacó un poco a relucir pues para contrariar un poco al actual primer ministro británico, que entonces en aquella época era fiscal general del Reino Unido, y diciéndole cómo había permitido él todo aquello, ¿no? Pues analizo en detalle el problema de Rotherham y Rochdale. También, si recuerdas, la Nochevieja de Colonia en Alemania y de otras muchas ciudades. Colonia 2000, era 2015, creo recordar. 2015, era la crisis migratoria. La Nochevieja del 2015, sí. El caso de las violaciones en otros países, principalmente en Suecia. Sí, lo abordo todo. Y respecto de eso te lo digo como tal. Respecto en España tenemos una diferencia con respecto a la mayoría de otros países como Francia, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido. En cada uno tienen su propia población musulmana. En Francia hay más argelinos y marroquíes, en Bélgica y en Países Bajos más marroquíes y turcos, en Alemania turcos, en Gran Bretaña pues los sudasiáticos, pakistaníes y bangladesíes, y en Suecia y otros países pues mayoritariamente los de Oriente Medio. Nosotros primero no fuimos una potencia industrial que necesitase mano de obra barata hace pues medio siglo. Y además vivíamos una autarquía, o habíamos vivido en una autarquía, y tampoco habíamos sido una potencia colonizadora grande como muchos de los países que he mencionado. Entonces, mientras otros países como Francia ya iban desarrollando esta población subversiva, no solamente por migratoria, sino nacidos ya en el país, pero nunca considerándose a sí mismos franceses, sino pertenecientes a la UMA, a sus países de origen, añorantes de los que habían. Sí, entonces España no tuvo este problema con anterioridad, pero al ser la puerta de Europa lo estamos teniendo ahora de una forma muy evidente y además con la complicidad. Porque detrás de todo esto, ya habrá ocasión de hablar, quién está detrás de todos estos aparentes flujos migratorios espontáneos, pero además con la complicidad de aquellas clases dirigentes que quieren traer a esta población desafecta y hostil y no cualificada, que son principalmente las fuerzas populistas de izquierdas, en vez de traer, por ejemplo, hacer una búsqueda proactiva, si realmente nosotros pues, no tenemos suficiente natalidad, hacer una búsqueda proactiva para atraer a aquellas personas que realmente pudieran aportar a nuestra sociedad y no nos encontrásemos con que son en realidad esa hostilidad latente y esa desafección que se manifiesta pues, con todo lo que hemos mencionado, la inseguridad, el abuso de ayudas sociales, la poca participación proactiva en la propia sociedad, en el mercado laboral y después de estos, pues la progresiva islamización, implantación de todas sus costumbres, muchas veces incompatibles con nuestras leyes, en el caso de la mujer, de los homosexuales. Y entonces nuestra situación ahora es que podríamos estar en una situación de relativa ventaja, porque no tenemos tantos ciudadanos musulmanes con la nacionalidad ya europea, en este caso española, pero lo que estamos haciendo es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Yo creo que es muy serio y muy triste decir, porque algunas clases dirigentes priorizan su futura cantera de votos frente al bienestar de nuestra sociedad, a su progreso económico, social, de libertades. Eso es lo que quería decir. Te hago tres preguntas con respecto a lo que acabas de decir.
En primer lugar, es cierto, todo lo que estás diciendo, las clases dirigentes buscan una bolsa de votos, pero también saben que están provocando un problema de inseguridad ciudadana, es decir, hay estudios policiales, hay indicaciones a las policías para que asuman un manual de estilo, a los medios de comunicación para que todo se silencie, para que no se hable de la nacionalidad, porque saben que hay un castigo social y no tienen tanto miedo a que haya una repercusión electoral después, es decir, parece que hay cierto ámbito ideológico al que le compensa que haya un castigo infringido a la sociedad por parte de la importación de un tipo de inmigración que además es siempre islámica y es siempre liberticida y es siempre antiliberal. Por otra parte, has mencionado Colonia en 2015. Me gustaría que ampliaras el concepto del tajarús, que la gente va a entender ahora enseguida por qué lo decimos. Y me gustaría también, cuando una persona se sienta delante de un juez o de una fiscalía de delito de odio porque le piden 4 años y medio de cárcel porque ha dicho que en España hay una invasión, ¿qué le explicarías tú a ese fiscal y a ese juez si estuvieras delante de ellos en este momento? Pues mira, como lo último es muy importante, voy a empezar, he apuntado las 3, o sea que te contestaría las 3. Y si me excedo, me paras y me reconduces, ¿vale? No, nada, es tuya la entrevista. Como hablábamos al principio, antes de que comenzase el vídeo para tu público, que es el mío y lo agradezco profundamente tu invitación y que me des ámbito en tu canal. Respecto de lo que decías del delito de odio, creo que te decía antes de comenzar cómo hace poco algún grupo de estos que determinada izquierda populista llama siempre derecha y extrema derecha, ha expuesto, yo creo que fue la semana pasada, pues una pancarta, puede ser Revuelta, puede ser, no sé, de estos Núcleo Nacional o hay Hacer Nación, son varios de este tipo, que a veces cuelgan alguna campana, bueno, Roberto Vaquero también lo hace, el Frente Obrero, diciendo que en el 2039 habría más población extranjera en Álava o en Vitoria que español. Y enseguida salió la alcaldesa de Vitoria, la semana pasada, diciendo que era un delito de odio. En mayo del 2021, cuando el gobierno socialista acogió en un hospital al líder Gali, esto parece mentira, puede ser un error, puede ser una afrenta contra un país vecino, no diría amigo, pero vecino, puede ser lo que fuese. Pero ¿tú te crees que es normal que la propia embajadora y ministros del gobierno asuman que los 10 o 12.000 individuos que entraron en nuestras fronteras de forma ilegal fue favorecido por ellos mismos, por las propias autoridades, por esa acogida de Gali en un hospital de Logroño? Y ha habido más casos, ha habido algún tuitero que llamó efectivamente invasión, coincidió con la misma palabra pronunciada por la presidenta de Cruz Roja en Canarias, de la cual después al día siguiente o el mismo día se desdijo. Pero una fiscal valenciana... Susana Gisbert, la señora Susana Gisbert. Es la misma que me pide a mí 9 años de cárcel. Sí. Lo he leído, Cristina, lo he leído. Entonces, pero frente a ese delito de odio que hace poco Marlaska ha ampliado los cuerpos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para perseguir estos supuestos delitos de odio en redes y en otros ámbitos, pues está la libertad de expresión. Y yo creo, con sinceridad, que uno puede, de una forma correcta, educada y sobre todo fundamentada, con conocimiento de causa, con hechos tangibles y palpables, pronunciarse de una forma correcta en contra de una inmigración que considera, de una población que considera que es antagónica e incompatible con nuestras leyes, con nuestras instituciones, con nuestro Estado social y democrático de derecho, con nuestras libertades y con nuestra manera de vivir. Y decir de una forma fundamentada, como lo es mi libro, con 700 páginas, llenas de datos desde la primera hasta la última línea, que las comunidades musulmanas en nuestros países libres occidentales suponen un compromiso a la larga. Ahora mismo, por ejemplo, estaba leyendo una noticia de que el rey de Marruecos, el rey de Marruecos o las autoridades han favorecido la creación de un grupo universitario que está en infiltración en las universidades y en todo tipo de instituciones, es muy común, para defender los derechos del Sáhara y hace poco hicieron una reunión en la Universidad de Barcelona. Entonces, esta prevención
advertencia a la ciudadanía y prevención de algo que ya está empíricamente probado en todos los países de nuestro entorno, que sigue ocurriendo y que lo vemos en nuestro país todos los días con la inseguridad. Mira, por ejemplo, de todos los presos extranjeros en España, 1/3 son marroquíes. Alrededor de un 40% de los detenidos por yihadismo fueron marroquíes. Entre la población reclusa catalana, entre 18 y 25 años, el 75% son extranjeros y de ellos la mitad o más son marroquíes. Y de esto podría seguirte contando porque yo tengo datos para parar un tren. Yo creo que ese concepto que en el argot rigorista, a lo mejor académico, conocemos como guerra híbrida, como la instrumentalización de la inmigración ilegal por parte de los países del norte de África, que nosotros asumimos de una forma totalmente infantil, y que es esa famosa guerra híbrida que mucha gente no conoce ese concepto y dice invasión, es algo tan real como que estamos aquí tú y yo. Es decir, bueno, hay por lo menos 3 informes de seguridad nacional que advierten de cómo actores estatales, literalmente actores estatales, utilizan esos flujos migratorios. 3 informes de seguridad nacional, por lo menos, seguramente que habrá más. Ahora, por ejemplo, me habías hecho 3 preguntas, no quiero dispersarme. Sí, es verdad. Ahora mismo, también hace 10 días, por lo menos Le Figaro y alguna otra prensa francesa y española, europea, se ha hecho eco de un informe sobre los hermanos musulmanes que ha encargado el gobierno francés a los servicios secretos franceses. Que, por cierto, en mi libro, en todos los países menciono a los servicios secretos, a informes de ellos y muchas otras cosas. Entonces, esto es manifiesto, es patente. Y yo creo que tiene derecho a manifestarlo con fundamento y es producto de la libertad de expresión, pero el delito de odio pues está un poco difuminado, no está preciso. Además te diría más cosas. Te diría, me parece que es contra colectivos vulnerables. Sí. Colectivos vulnerables. Bueno, eso te voy a decir una cosa. Eso de entrada es mentira, porque los musulmanes que siempre se venden en todos los sitios, eso es producto de su victimismo, que es la sota, ¿vale? Que se venden en todos los sitios como unas clases marginadas. Fíjate que en países en los que llevan ya 3 y 4 generaciones no han podido ya, con los estudios y con todo, ponerse al mismo nivel, como hicieron los españoles, los italianos, los portugueses, los griegos. Porque no quieren. Los guetos, desde el punto de vista tribal, los conforman ellos. Los que construyen sociedades paralelas y estados paralelos son ellos. A pesar de todo tienen un concepto del mundo y de la vida completamente diferente al que tenemos nosotros, los occidentales. Por eso hemos sido una civilización hasta ahora pujante, pero ellos se contentan con mucho menos. Los que viven de subvenciones en los países europeos, en comparación a los que dejaron atrás en sus propios países, son ricos de solemnidad. Me habías hecho otra pregunta sobre Polonia 2015. Polonia y el ámbito ideológico más receptivo respecto de esta gente, ¿no? Polonia 2015, esa violación de mujeres y ese concepto que mucha gente no conoce, que es el tajarús, que es como el tajarús. Lo trajo a colación también uno de los mandos policiales en Colonia cuando ocurrió aquello. En realidad fueron pues unas 1.200 mujeres acosadas, robadas, también humilladas, heridas sexualmente, por unos 2.000, te voy a decir, entrecomillado, personas con rasgos árabes o norteafricanos. A partir de ahí había sido el 2015, que fueron 2015 y 2016, los 2 años de la crisis migratoria. A partir de ahí se hizo eco una que decía, ya no sois bienvenidos, ¿vale? El Bild, sí, era el Bild, sí. Vale. Recuerdo perfectamente que era el Bild alemán, sí. Es el que saca la verdad, sí. Entonces, uno de los comisarios o de los inspectores dijo, sí, esto ya ocurre en los países árabes, y puso el ejemplo de Egipto. Y bueno, el tajarús son normalmente 2 o 3 círculos concéntricos en que el círculo exterior vigila los alrededores, el del medio contempla
y el más cercano a la mujer acosada o asediada es el que la agrede sexualmente. Esto es típico en los países árabes. En los países árabes muchos clérigos dicen, bueno, la mujer tiene que ir tapada pues para evitar la tentación de los hombres, porque una mujer destapada pues llama la atención de ellos y se arriesga mostrando sus bellezas a tal, ¿no? Coño, nosotros somos unas sociedades civilizadas que hemos sabido sobreponernos a unas tentaciones básicas más propias de animales, que así lo entendemos nosotros, y no hace falta que la mujer se tape. Pues muestra del desprecio que nosotros les merecemos a estos nuevos pobladores, pues son todas las agresiones, los robos, las violaciones, las agresiones sexuales, la violencia contra la mujer, que igual que las agresiones sexuales, alrededor de un 46, un 50% lo cometen extranjeros, que representan antes un 12 o 13 de la población. Ahora no sé si ha subido, pues por ahí está, y antes era un 10, ¿me entiendes? Y esto Gisbert no lo quiere ver, pero Gisbert es un instrumento más de todo este montaje. Y luego la perspectiva, o sea, yo tengo esta sensación, puede ser que esté equivocada, y que hay una facción ideológica, normalmente de izquierdas, pero que es verdad que se ha transversalizado mucho esa idea con la conocida Agenda 2030, que entiende que a la sociedad se la puede tener sometida y sobrepasada con problemas y no ocuparse a lo mejor de la corrupción política y otras muchas cosas, cuando hay algo que castiga constantemente a esa sociedad, ¿no? Que tiene que estar constantemente preocupada del aumento de la delincuencia, de la falta de oportunidades, del castigo de los barrios. Me da la sensación de que la recepción de este tipo de inmigración también tiene que ver con ese sometimiento de la población. No solamente con la estrategia de aglutinar más votos. Sabemos que el gobierno ha anunciado que quiere ilegalizar a 500.000 inmigrantes ilegales más y yo estoy convencida de que ese es el principal. Pero me da la sensación de que el gobierno hace de la necesidad virtud, de que esa empatía que tiene la izquierda anticapitalista con el Islam guarda muchas similitudes. Este feminismo marxista también, que se ha convertido en coartada de la inmigración ilegal islámica, me da la sensación de que es una especie de sometimiento calculado. Te voy a contestar. Vamos a empezar por este último, que era una pregunta un poco que me parecía más compleja, entonces la voy a afrontar de entrada, porque quiero decirte una cosa. Evidentemente, con lo de la búsqueda de votos estamos de acuerdo. Mira cómo en Francia, por ejemplo, muy brevemente, para confirmar lo que los dos, aquello en lo que los dos coincidimos. Mira cómo, por ejemplo, en Francia el Partido Socialista, que ha tenido incluso presidentes de la República, efectivamente, pues ya ahora no pinta nada. Ana Hidalgo sigue siendo la alcaldesa de París, pero ha perdido todo protagonismo. Se presentó a las elecciones presidenciales y bueno, no ganó nada. Y ahora quien aglutina a mucha gente de esta populista es la Francia insumisa de Mélenchon. Y en las elecciones legislativas últimas, igual que constantemente, se hablaba más de Palestina que de los problemas cotidianos que tienen los franceses, que no son pocos, Porque la deuda pública francesa es casi, no sé si más alta que la nuestra. Absolutamente. Y tienen muchos. Entonces, ahí en lo de los votos, pues y Mélenchon se suma a lo que haga falta con tal de ir acaparando votos. Bueno, aquí tienes el ejemplo todos los días en nuestro Parlamento. Respecto del castigo que tú me decías, mira, te voy a decir una cosa. Una de las cosas que ha hecho más perversas la izquierda, diría yo, populista, hoy en día en España toda la izquierda es populista, desgraciadamente, es dividir a la sociedad entre buenos y malos, fachas y progres, y hoy nos han dividido completamente a la sociedad. Pero si además de esa división propia ya existente ya en los autóctonos, metes a nuevos grupos que vienen de fuera, que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, que tienen sus propios objetivos muy diferentes a los nuestros y su propia manera de vivir, de pensar y de actuar en sociedades que nada tienen que ver con las sociedades de progreso. Ese desmembramiento solamente nos puede traer desestabilización económica, social, caos, pérdida de posición global
tanto económica como comercial, como política, que es necesaria. Esto no es abstracto. Aquellas sociedades, hoy tenemos menos natalidad, homogéneas que yo personalmente con mi edad conocía sin ser consciente de ello, porque no éramos conscientes entonces, cuando yo era joven y mis padres más mayores. Eso hacía que la fuerza de nuestras propias sociedades y de nuestros propios países occidentales europeos. Pero si tú ahora... Te estás trayendo los problemas de otros países aquí, creas problemas ficticios y además yo lo veía el otro día con una señora que entrevistaban por la calle, ¿no? Esta señora tenía miedo de salir a la calle en un barrio de Madrid, que no es Barcelona, que no es Valencia, es Madrid, y esta señora salía... A partir de las 6 de la tarde salía con un spray de gas pimienta. Aquí parece que lo que importamos es lo que las mujeres, los niños, la gente más vulnerable en realidad, ¿no? La gente homosexual que no vive de las ayudas del AMDA, que vive su vida y tiene su negocio. Esa es la gente que tiene que tener miedo del tipo de inmigración que se trae a España. Y da la sensación de que es como un escarnio constante que nos proporcionan nuestros políticos, ¿no? Los que pagamos para garantizar nuestra seguridad, entre otras cosas. Vivimos engañados totalmente. Se nos van unos 500.000 jóvenes cualificados cada año y traemos gente, primero no afín, gente no cualificada, que no sabe nuestro idioma, que muchas veces no lo aprende para seguir una formación y después con esa formación buscar un empleo que pueda aportar un plus a nuestra sociedad. Cuanta más inseguridad haya en las calles, cuantas más holgazanes subvencionados haya en las calles, más oposición y más rechazo, y están luchando. Es toda una pantomima, vivimos en un engaño. Y si no estás engañado con estas cosas de la solidaridad y tal, lo que decíamos antes, el discurso más peligroso, el de intimidarte y acallar. Alejandro, el concepto, me interesa mucho que me expliques bien el concepto de guerra híbrida y el Tajarus, y el concepto de guerra híbrida. Es decir, vale. Vamos a yo junto las dos cosas. O sea, yo creo que ha llegado ya un momento en el que cuando un acusado se sienta en el banquillo, tiene que decirle a la señora Susana Gisbert: oiga, le voy a explicar a usted lo que conocen todos los países, incluido el nuestro, desde la perspectiva de la seguridad y desde la perspectiva de la presión del juego geopolítico entre países para ganar o perder. Cómo estos países utilizan la guerra híbrida para sacar una contrapartida y para afectar negativamente a otros países. Bueno, pues guerra híbrida ¿Qué países tenemos que temer? ¿O qué países utilizan la guerra híbrida para atacarnos o para lograr fondos europeos o para lograr prebendas o para presionar, castigar a nuestro país? Mira, esto obedece a una estrategia diseñada, aprobada e implementada desde hace décadas ya, con ingentes cantidades. Se te ha cortado, Alejandro, con ingentes cantidades de dinero público, ¿no? De dinero, no de dinero público. No estoy hablando, ahora estoy hablando de las potencias extranjeras, ¿vale? Okay. Desde hace décadas y con mucho dinero, para que me entiendas, con muchos petrodólares. Sí. Esto de petrodólares ya acota a las monarquías del Golfo, principalmente Qatar y Arabia Saudí, también Kuwait, pero a las que se han sumado con sus propias estrategias otros países como Turquía, el Magreb, Marruecos tiene más de 100 embajadas, mezquitas que pertenecen a Marruecos. Y mientras en su país hay mucha gente que muere, que malvive y que escapa del país, pues inyecta dinero a las mezquitas francesas, también a las españolas, pero bueno, las francesas lo menciono en mi libro y tal, para ir socavando el Estado francés, sus instituciones, e ir implantándose, además en una lucha con Argelia, ¿no? con la población o de ascendencia argelina. Bueno, hay un libro de un político y filósofo francés, Frédéric Poisson, de la nueva derecha, que decía el Islam a la conquista de Occidente. Y ahí el autor, que ha sido miembro del Parlamento de la Asamblea Nacional Francesa, explica cómo
un documento que encontró él por casualidad ya pues estipulaba cómo dirigir a toda esta, por parte de los estados de mayoría musulmana o islámicos, ir modelando la mentalidad de esta gran población musulmana en Europa, tanto por inmigración como por nacimiento. Es decir, el ir inculcando una idea fundamentalista de su religión, el wahabismo, por ejemplo, saudí, o el salafismo catarí, a través de todo esto financiado, mezquitas, centros coránicos, asociaciones, organizaciones, fundaciones que los aúna, y todo tipo. No solamente esto, y así ir implantando poco a poco un islamismo fundamentalista que no necesariamente tiene que ser violento. El islamismo o el fundamentalismo o el radicalismo no necesariamente tiene que ser violento como el yihadismo. El que convive y se infiltra y van financiando entre nosotros es aparentemente pacífico, porque también puede financiar el yihadismo. Qatar ha estado financiando a Hamas durante muchos años, no sé si con 30 millones, hace poco ha salido que Israel lo permitía, no sé si con 30 millones al mes, para que hiciesen túneles debajo de hospitales y de escuelas y tal, ¿me entiendes? Entonces, esa financiación y ese proselitismo y esa infiltración, tanto en las propias comunidades musulmanas para radicalizarlas, como también en algunas instituciones o partidos políticos, asociaciones, ONGs, universidades nuestras, para su blanqueamiento la modelación de nuestro pensamiento en su favor. Por ejemplo, el caso de Palestina. Hay muchos musulmanes o élites musulmanas que no quieren que Palestina se solucione, que el problema de Palestina se solucione, porque supone, esto es muy duro decirlo, pero es así, porque supone una llama de victimismo y de incursión en muchas mentes occidentales progresistas con ese victimismo. Por ejemplo, ahora Trump quiere luchar contra la financiación extranjera en las universidades, en donde se ha ido a través de los años infiltrando con la excusa del antirracismo. Sí, las ONGs, la lucha contra la islamofobia es la madre del cordero. Eso. Mira, eso también ocurre aquí. La señora, oye, bendita sea la mujer y todo, pues le comentaba pues lo del libro y tal, una señora de a pie, pero de izquierdas, progresista, y me dijo, sí, pues has escrito un libro, y pues qué interesante, ¿y sobre qué? Pues sobre las comunidades musulmanas en Occidente, la inmigración musulmana en Europa y tal. Y dice, sí, pero ¿y cómo lo enfocas y tal? Y le dije, pues el difícil encaje que tienen esas comunidades en nuestras sociedades. A lo mejor no se lo dije así, se lo dije de una forma más llana. Y dice, eso es racista, eso, ya está todo sentenciado, Cristina. Es una consigna, es un dogma de fe. Es un dogma de fe que no hay que cuestionarse, no hay que cuestionarse, sí, es un juego de suma cero. No puedes luchar contra esa voluntaria ignorancia, voluntaria y orgullosa ignorancia. No puedes decirle a una señora que yo he estado estudiando esto durante años, de la misma manera que has buscado tú toda esa bibliografía y esa argumentación objetiva, tal, puedes buscar la contraria. Se puede buscar la contraria. Esto ocurre en todo, no solamente en el tema que estamos tratando. En el fango, en el bulo diario de la escena política y social nuestra en España, esto ocurre todos los días. Y ellos nos pueden llamar fascistas a nosotros, pero tú no puedes llamar, coloquialmente, entre comillas, charo, a una persona, a una mujer que te dice, coño, yo he estado votando al Partido Socialista toda la vida. ¿Y por qué le votan? No, hombre, yo creo que la izquierda siempre hace mejor por los pobres. Pero mira, en todos estos problemas de corrupción, dice, bueno, eso que se lo sacan la extrema derecha y los periódicos. No puedes luchar.
acatas lo que está de moda, lo que te vincula rápidamente al grupo, y el que te lo intenta arrebatar rebatiéndote con datos es un peligro, claro. Ese peligro se combate pues con la persecución y con el señalamiento. Pero claro, cuando eso ya empieza a afectarte, yo conozco a mucha gente que empezó así y ya ha crecido, ahora después de unos cuantos años ya no tiene 20, ahora tienen 40 y tienen su casa y salen y tienen miedo, o les hacen pis en la puerta de casa, o hay robos, o hay violencia, o de repente salen un día por la noche y ven un reguero de sangre en la acera. No me estoy acordando ahora de una persona, me lo dijo la semana pasada. Y entonces, claro, ya no les gusta tanto, ¿no? Ya no es una cosa de círculo morado, de tomarte unas cervezas en el descampado de tu ciudad. Ya no mola tanto, ¿no? Ya se convierte es que nuestras sociedades, con este asunto, bueno, nuestras sociedades tienen muchos problemas. Este no es el único. Pero, oye, el sector primario, la deuda pública, el estancamiento del poder adquisitivo durante décadas, 2 décadas ya, la vivienda, toda la división de la sociedad. Pero creo que este problema es, para mí, quizá porque lo estudio y a veces cuando te centras en una cosa, pues te cobra mayor importancia. Pero creo que esta es la última estocada. Esta es la última, porque problemas hemos tenido en nuestra sociedad, en España y en Europa y tal, hemos tenido, y en España más si cabe, pero siempre hemos, de una forma u otra, por nuestros propios medios siempre hemos salido. Pero si ahora, y retomamos la guerra híbrida, pero si ahora hay un elemento externo que además es bienvenido y llamado por cómplices dentro de nuestras propias filas, para mí es la última estocada que nos falta. Entonces, siguiendo con aquella guerra híbrida no declarada, no te creas que hablábamos de las monarquías del Golfo, de toda su financiación, de toda su tal, entre otras muchas cosas. Bueno, tienen un entramado de organizaciones infinitas, muy bien dotadas, muy bien organizadas, muy bien coordinadas, que luchan siempre por los mismos, por esa islamización paulatina de nuestras sociedades. Luego se ha ido extendiendo a otros países que no son ya estos, musulmanes, con sus propios intereses, como puede ser la Turquía de Erdogan, que tiene pues más de 3 millones de... no sé cuántos millones de turcos en Alemania y más de 5 en toda Europa, o 6, pierdo ya la cuenta, en Francia y también en España y en Bélgica y en los Países Bajos, principalmente Marruecos. No son solamente estos países. Además, y creo que lo estábamos hablando o bien al principio de esta charla o bien antes de comenzarla, además están organizaciones islamistas infiltradas en nuestras sociedades. Y es cuando yo te decía cómo hace muy poquito los servicios secretos franceses, por orden del gobierno, pues han sacado, pero bueno, se ha escrito muchísimo sobre los hermanos. Hemos hablado de ella en la mafia feminista de César Vidal, sí, hemos hablado de ella. Pues hay un libro también de una autora francesa muy bueno que efectivamente pues la callaron, la persiguieron en cuanto se publicó, igual que a Hirsi Ali cuando habla de las mujeres musulmanas y cómo Europa no las defiende, no defiende sus derechos, enseguida te acallan. Y entonces pues ha salido un informe que una vez más, no dice nada nuevo, pero vuelve a poner los puntos sobre las íes y vuelve de una forma dramática a llamar la atención sobre... Bueno, se ha disparado la construcción de mezquitas en Francia. Hay un problema también tremendo en Suecia. Yo no sé para qué se piden este tipo de informes a los servicios secretos de los países que además acatan, asumiendo la Agenda 2030, uno de los pilares básicos de la Agenda 2030, que es la promoción y la asunción de la inmigración ilegal proveniente del norte de África en estos países. Porque los políticos contradicen absolutamente con sus políticas asistencialistas de promoción de la inmigración ilegal, contradicen o aplastan sus propios informes, ¿no? Los propios resultados de sus servicios de inteligencia, lo cual es una locura.
Y nos están, como tú decías antes, castigando y están ayudando a someternos a la población a la que deberían proteger, que es la población de sus países. Y bueno, pues eso explica este informe. Una vez más, insisto, porque ya se ha hablado de esto muchísimo, pues cómo empiezan desde la base, desde las barriadas, en donde ya los servicios sociales o servicios públicos nuestros no pueden entrar porque corren riesgo las ambulancias, las policías, los bomberos, todos, pues cómo los imanes, esta misma organización, pues va proveyendo de determinados servicios públicos. Date cuenta que, por ejemplo, en Gaza, no sé si lo he dicho antes, Hamas es el brazo ejecutor de los hermanos musulmanes. Y entonces pues van empezando por las barriadas, por todos esos guetos, y luego pues van ocupando las municipalidades. Mira, en Gran Bretaña pues hay más de 500 concejales musulmanes, y así poco a poco se van haciendo con una presencia, un poder, una implantación paulatina, demográfica, social, política. Y luego hay un tercer elemento del que también hemos hablado cuando hablábamos del castigo, de la ideología, de la división de la sociedad. No sé si molesta un poco el reflejo mío, no, es que no importa. Perfecto, no te preocupes. Hemos hablado de las potencias extranjeras. Hemos hablado de su financiación. Nos preguntamos por qué este comportamiento cómplice de nuestras autoridades. Oye, que a Qatar, al emir de Qatar lo hemos recibido en el Palacio Real con una de sus mujeres. Nos venden, después de que ocurrió lo del petróleo ruso, tras la invasión, nos venden gas y petróleo. Cualquiera les sopla. Pues detrás, a lo mejor, yo desde mi humilde posición no soy capaz de ver todos los chats como los de Cerdán que se intercambian entre esas potencias, pero oyes, a lo mejor es que nos venden gas y petróleo y a cambio nos dicen, oye, sed un poco indulgentes con la inmigración musulmana, ¿sabes? No lo sé, hay que pensar lo peor porque pensando lo normal no aciertas. Alejandro, en esa guerra híbrida, en esa guerra híbrida, en esa pulsión, en esos retos constantes que nos plantean países como a lo mejor como Marruecos, como Argelia, ¿quiénes son los elementos que integran esa guerra híbrida? Es decir, ¿qué tipo de población? O sea, me parece lógico pensar que cuando se trata de castigar a un país con una oleada de inmigración ilegal súbita, rápida, casi imposible de asumir, por eso se llama guerra híbrida, no te mandan lo mejor de cada casa, evidentemente. Se trata de castigar, de mermar al país receptor. Sí, bueno, tú sabes que en los últimos no sé cuántos años, esto lo estudia Rubén Pulido bien, en los últimos años hemos recibido alrededor de 27.000 marroquíes perdonados, indultados por su rey, no como un gesto humanitario, aunque ahí en su país lo vendan como tal, sino porque las cárceles están hacinadas. Y la manera de aliviar ese problema es soltándolos, y muchos de ellos que tienen antecedentes, que tal, pues vienen a España. Es que ha indultado ahora con la fiesta del Cordero, ha indultado a 1.500 más, ¿sabes? ¿Cierto? Algunos de ellos con delitos terroristas que tengan que ver con el terrorismo, ¿sabes? Uh-huh. Yihadista. Primero eso, pero ya simplemente el número, un número que somos incapaces de asumir, porque si tú traes una población, si tú vas a buscar de una forma proactiva una población que necesitas, oyes, ¿cuántos cualificados necesito? ¿Cuántos no cualificados? A lo mejor no cualificados no necesitamos tantos porque tenemos muchos parados, pero bueno, no lo sé. Y entonces traes a esos. Imagínate, por ejemplo,
un argentino o un boliviano o un tal, con estudios, que habla nuestro idioma, que tiene más o menos una cierta, con sus diferencias, porque todos somos diferentes, tal, pero a lo mejor uno que huye de Venezuela, de tal, pues no les va a votar aquí a los paisanos. Una cosa muy importante, es importantísima, aunque nos retrotraiga un poco a lo de los votos y tal. Hay un programa de atención humanitaria, se llama así, se puede buscar en internet, programa de atención humanitaria del gobierno español, inicialmente creo que en el 2022, creo que se ha prorrogado ya o está hecha la propuesta para prorrogar hasta el 2026, dedicado exclusivamente a aquellos inmigrantes que llegan por mar a nuestras costas o que cruzan por tierra a Ceuta y Melilla. ¿Ah, sí? No están incluidos. ¿Ah, sí? Teclea programa atención humanitaria. Teclealo luego cuando acabemos. Pero no incluyen aquellos hispanos que han venido con pasaporte, aunque luego expire su visado y se queden, ¿sabes? Que yo he conocido a muchos jóvenes latinos. No incluye a los hispanos, no incluye a la inmigración proveniente de México. No, está exclusivamente dedicado programa atención humanitaria, programa de atención humanitaria a estos dos colectivos que te he dicho que vengan o bien a las costas o bien por tierra a través de Ceuta y Melilla. Y no incluyen a gente que a lo mejor es que no importa tanto ayudar a la inmigración con problemas, sino recibir a una parte que sí que nos los dé. Es decir, no sé, yo me hago planteamientos, porque ha habido otra oportunidad que el gobierno ha utilizado de una forma mezquina, muy mezquina, aprovechando los muertos de la riada de Valencia, a través de la cual ha legalizado a 30.000 inmigrantes ilegales. Y yo me pregunto, señores, en las poblaciones de la provincia de Valencia, donde yo vivo, no hay 30.000 inmigrantes ilegales. No hay 30.000 inmigrantes ilegales. Por cierto, se dice bien claro que no se exigen los penales a esas personas. ¿Por qué se utilizan centenares de muertos por una desgracia provocada además? Pero eso es otra historia. Por la negligencia, el abandono institucional y político. Para legalizar una parte de la población masiva que ni siquiera vive en la provincia de Valencia y que a ellos les va a dar votos porque además los necesitan ahora más que nunca urgentemente, ¿no? Estoy haciendo y contestando la pregunta, pero ahora que mencionas lo de la Dana, había una noticia en ABC que decía el perfil de los saqueadores durante la Dana. Absolutamente. De no sé qué edad hasta 45 años, reincidentes y magrebíes. Absolutamente. El acuerdo que ha alcanzado Mazón para aprobar los presupuestos con Vox me parece que le exigía al PP mostrar las nacionalidades de todos aquellos. Bueno, eso es una de las cosas que necesitaríamos. Cuando los que fuimos a grabar sí, en eso coincidimos. a estos pueblos, sobre todo por la noche, lo vimos y lo grabamos. Y además hay muchas cosas que no publicamos por si en un momento dado la señora Susana Gisbert quiere ir a por nosotros, lo llevaremos al juez. Sí, sí, sí. Y después de ser absueltos, después de ser archivados, lo publicaremos. Porque, bueno, ya lo hemos dicho. Escúchame, para acabar con lo de la guerra híbrida, habíamos hablado de las potencias extranjeras, de las organizaciones infiltradas y para acabar, de los cómplices en casa, de los cuales también Gisbert forma parte, que son aquellos que en Francia, que tienen más experiencia que nosotros en esto, llaman los islamoizquierdistas o colaboracionistas, ¿sabes? Porque el problema que tienen con los magrebíes y musulmanes en Francia no tiene nada que ver, aunque en 10 años casi les alcanzamos. En 10 años más, tal y como vamos, casi les alcanzamos. Entonces, allí ya hay un sistema implantado
de subversión contra las leyes y las instituciones del Estado francés institucionalizada. El velo, por ejemplo, que me hablaba alguien ayer del velo. El velo, otra falsedad más, otra trampa más, otro engaño, otra mentira, que se la pueden creer incluso las mujeres musulmanas, de ese proselitismo fundamentalista. El velo no es, en los países occidentales, un gesto voluntario de identidad, de mostrar la identidad religiosa propia de cada una. Primero, dudo la libertad que pueda tener una mujer que está influida por toda su barriada y por la manera en la que se enseña y se propaga su propia religión desde que son pequeños. Claro, por un código penal y por un Estado que no separa la religión del propio Estado. E intromisivo, ¿qué libertad vas a tener luego tú cuando seas mayor? Si nosotros, que somos disidentes en nuestros propios supuestamente libres y democráticos estados de derecho, y hay tanta mentira y tanta manipulación, yo que vengo del País Vasco, y que tienes que darte cuenta de ella, pero allí es manifiesto. Pero además de eso, es un desafío, es un gesto más del desafío constante que supone para el Estado, un Estado laico, por parte de todo ese entramado del que hemos estado hablando, parte sean organizaciones, sean financiación de potencias extranjeras, que supone el fundamentalismo, el islamismo, el islam político, frente a un Estado laico al que poco a poco le va comiendo terreno. Y el Estado laico o el Estado occidental ha pasado en España pues con los nacionalismos y con todos. Es otro desafío. Por prudencia, por temor, por no escalar el conflicto, calla o tiene una respuesta muy limitada y al final te van comiendo. Alejandro, yo no sé si tú estás al corriente. Esto es una información que se remonta a la época de la pandemia, porque además las fotografías que tiene Carmen Calvo con este individuo, recuerdo que son todas con la mascarilla, cuando ella era vicepresidenta del gobierno. Se reúne con el presidente de la Comisión Islámica Española, que en este momento está procesado todavía, creo, en la Audiencia Nacional, sí, por presunta pertenencia y financiación a cédulas yihadistas, utilizando además la vía que todos conocemos del auxilio humanitario a los huérfanos y a todas estas... Fue una madrasa, sí. Falaz que te permite delinquir como... Y este señor es el que se ha reunido, el que se reunió con la señora que pertenecía al gobierno del individuo que todavía tenemos al mando, ¿no? Este señor es el que pauta todo lo relativo a la enseñanza islámica en colegios españoles, en Baleares y en otros lugares. Un señor que está investigado por la Audiencia Nacional, no solamente él, sino los suyos, por pertenencia a cédula yihadista y a financiación de cédulas yihadistas. Sí. Lo recuerdo muy bien, no sé si se llamaba Tuyani o no recuerdo ahora el nombre, porque, insisto, tengo... Entonces, sí, estos habían financiado en principio, como tú muy bien sugieres y dices, una madrasa, que era pues un centro en donde se acogía, también se enseñaba como madrasa que era, pues también tenía una finalidad formativa, pero pues eran de niños un poco, creo recordar, en fin, no lo fue, pero efectivamente a través de ella estaban financiando, creo que a Hamás. Y no sé cómo va el proceso, sé que este señor pues dejó la CIE, la Comisión Islámica de España, si no me equivoco. No sé ahora lo que ocurre, porque mira, cuando hay un atentado, un apuñalamiento en Europa ahora tan frecuente, o un atropello, pues el día que atropellan o que apuñalan a alguien en una estación o en la calle,
pues algunos medios lo dicen, pero después ya no hay manera de seguir las noticias, ya no sabes si realmente ha sido... En principio siempre te dicen que descartan el atentado islámico, que todo está abierto tal, pero que descartan y que en el peor de los casos es un lobo solitario y que no sé qué. Pero oye, pierdes la pista. Entonces yo ahora realmente, igual en este caso actual, pues no sé exactamente qué ha sido de este señor, pero sí, es una prueba efectivamente de esos hermanos musulmanes que se infiltran, que agrupan a muchas organizaciones de musulmanes, se presentan ante, este es el ABC, la teoría llevada, se presentan ante las autoridades del país en el que están presentes como moderados y tal, piden fondos para la lucha contra la radicalización, para la integración, para lo que fuese, y te encuentras estas sorpresas. Y vamos, yo pongo ejemplos de esos en los países en los que estudio de muy diverso tipo. Escuelas financiadas por potencias extranjeras que invitan a imanes radicales, que sus dirigentes van a otra conferencia y alaban a otro imán del odio. Bueno, nuestro Parlamento invitó a hablar a un salafista no hace demasiado a un detenido tiempo. por el 11M, sí. Hace bastante poco. La coartada y la carta de impunidad de esta gente que hace proselitismo islamista y que dedica el dinero, nuestro dinero, para estas cosas, es obviamente la islamofobia y todas las ONGs circundantes y todo el tercer sector circundante en torno a esta falacia con la que además nos persiguen. Te hago una última pregunta, Alejandro. ¿Dices que un cuarto del ciudadano musulmán en Europa aspira a la Sharia? No digo eso. Digo que al menos un cuarto de la población musulmana en Occidente quiere implantar la Sharia en los países en donde ya han nacido. Y digo más, entre la población joven ya nacida y formada en los países europeos, que tienen problemas de identidad porque han nacido en unos barrios y en unos países, pero por otro lado viven en la escuela y en las calles de alguna manera la libertad que se les niega en su cultura y en su religión, tienen problemas de identidad, y aquellos que no saben resolverla, pues pueden, ¿cómo decir yo? Pues tirar hacia el fundamentalismo, extremismo, que insisto, no tiene por qué ser violento, ¿eh? Una cosa es el yihadista que sale con un puñal o que se va en los tiempos del ISIS o del Daesh a tal, y otra es una persona que en vez de luchar, como decíamos, cuando nuestras poblaciones eran homogéneas hacia un mismo objetivo común, nos tiene por infieles y con su comportamiento y su actitud pretende, no estamos hablando de una persona sola, la ruptura. En vez de colaborar para que la misma sociedad, en una competitividad global despiadada, ¿sabes? Que tenemos, que es lo que te digo yo, al final nuestros bolsillos, nuestros derechos se ven afectados cuando estamos discutiendo estas cosas que parecen un poco abstractas. Pero si más de uno y otro y tal, en los jóvenes puede llegar hasta la mitad ese fanatismo no violento, salafista y tal, a través de las mezquitas, a través de Internet, a través de publicaciones que esos estados financiadores envían a las escuelas coránicas, a través de muchos medios, a través del microcosmos que se desarrolla en esos guetos que ya no forman parte de nuestras ciudades ni de nuestros estados, ¿sabes? Entonces, en los jóvenes el riesgo es mayor, y llamo la atención sobre ese radicalismo no violento que España, quizás por nuestro desconocimiento todavía, porque somos todavía un poco pardillos,
y a veces incluso queremos serlo, pero tenemos menos experiencia, no damos tanta importancia. Y esta gente tiene los mismos objetivos que los violentos, pero de otra forma diferente, en principio más pacífica, pero supone la ruptura con nuestras sociedades, con nuestras instituciones, con nuestras leyes, con nuestros principios, con nuestros valores, los homosexuales, las mujeres, los judíos, las minorías. Sí, sí. La gente más vulnerable. Incluso la gente que en teoría ellos dicen proteger y que es mentira, como las mujeres y efectivamente los homosexuales. Alejandro, pues tu libro, Hacia una Europa islamizada, el desafío migratorio musulmán, una guerra híbrida no declarada. Entiendo que lo vas a continuar presentando, que lo podemos encontrar en Amazon. ¿Dónde lo podemos comprar? Sí, en Amazon y en todas las librerías virtuales en Internet, y físicamente también, pues probablemente no esté en stock porque yo no soy un Arturo Pérez Reverte, pero se puede pedir físicamente en cualquier librería y te llega, y en todas las librerías virtuales como Amazon están. Y efectivamente, pues la promoción, he de decirte, pues es muy difícil para una persona con buena intención como yo, que escribió este libro para concienciar a nuestros conciudadanos, pero es muy difícil, y efectivamente pues ahora pues con la ayuda de algún buen amigo periodista y tal, pues a lo mejor retomamos esa labor promocional. Y sí, el día 25 va a haber una charla debate en Madrid, en la librería Colima, en la calle Covarrubias, creo 28, bajo los auspicios del nuevo Foro Liberal. Y bueno, pues es posible que en septiembre en Valencia, con la sociedad civil valenciana, vemos también mucha gente que se retrae un poco para hacerse eco de este problema, de este libro, del problema que aborda. Pero bueno, ahí estaremos, y mi único deseo es advertir, concienciar, hablar a cuanta más gente posible para contrarrestar todo lo que hemos estado hablando. Mi deseo simplemente es concienciar y advertir sobre este problema que tienen nuestras sociedades. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un placer. Manténnos al tanto. Les dije a ustedes que iba a ser una entrevistón, así que esperamos que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.